Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio del domingo próximo. Estamos preparándonos para el segundo domingo de Adviento. En esta semana consideramos el texto que se lee de acuerdo con el leccionario histórico del anual, que es Lucas capítulo 21, versículos 25 al 36, la última parte del discurso apocalíptico que encontramos en el tercer evangelio de Lucas, con la mira puesta en la segunda venida en este tiempo de Adviento. Celebramos su venida y en este domingo específicamente nos vamos a enfocar en la venida final que el Señor Jesucristo va a realizar. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reaviva nuestro corazón, Señor, para preparar así el camino de tu único Hijo, para que por su venida te sirvamos con una mente pura, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a ir a la lectura del texto griego, a la traducción del texto original y algunas consideraciones en el texto mismo. Lucas 21, versículos 25 hasta el 36. Kai esontai semeia en gelio, kai selene, kai astrois, perdón, y habrá señales, semeia, y habrá señales en el sol, en la luna, o en el sol y la luna y los astros, kai epitesges sinoge et non en aporia ejus talaces, kai salu, y sobre la tierra, aquí el segundo reglón, kai epitesges, sigue dependiendo del verbo eimi en futuro, esontai al comienzo, lo mismo que va a suceder con la tercera frase que tenemos aquí alineada en el versículo 26, también va a depender del verbo eimi. Así que, y habrá tres categorías que pone aquí Jesús en su discurso: las señales en el sol, luna y astros, y ahora sobre la tierra, kai epitesges, sinoge et non, prisión o compresión de las naciones, o angustia de las naciones, en angustia, en aporía o en confusión. El sinoge proviene del verbo sinejo, que es atrapar o contener, pero en un sentido negativo, de prisión. Así que esto es lo segundo que indica Jesús que va a suceder como señal de los últimos tiempos: la eh, compresión de las naciones, o prisión de las naciones en aporía, en confusión. Y aquí va a presentar el motivo por el que las naciones todas van a tener esta angustia o esta prisión, entre comillas, que es el ejus. De aquí viene la palabra eco. Nuestro eco son los sonidos o el retumbar del mar y de las salos, ola, el retumbar del mar y de la ola o del oleaje. Y como decíamos, ahora va a indicar la tercera categoría de lo que va a suceder, de estas señales en el final de los tiempos, antes de la venida. Versículo 26, apopsijonton antropon. Aquí tenemos un participio presente activo del verbo apopsigeo. Como se podrá notar, tenemos el sustantivo psige, alma o vida, aquí insertado en el verbo apopsigeo. Apopsigeo es quedar sin aliento, sin vida directamente. El desmayo o la muerte de los hombres, apofobu, por causa del miedo, que hay prosdoquías, y por la expectación. Prosdoqueo es esperar algo con ansias.
A veces, por ejemplo, Pablo lo utiliza en Romanos 8 con respecto a la expectativa que el mundo tiene, que la creación tiene por su liberación, en un sentido bastante positivo, aunque con la connotación negativa de ansiar la liberación por causa del padecimiento o del sufrimiento del mundo bajo condena. Pero en este caso definitivamente no tiene ningún sentido positivo, sino que es netamente negativo. La expectación, la prosdoquía esta de la que habla Jesús aquí es el temor por lo que va a venir o por las cosas que van a suceder, que son descritas en la siguiente frase genitiva, en el genitivo absoluto de esto, ton eperjomenon, por así la expectación por con respecto a las cosas que vendrán teoicumene sobre la tierra habitada. Oicumene proviene del verbo oikeo, habitar, participio pasivo, oicumene, que ahí viene ecuménico. La oicumene es la tierra habitada o la región habitada del mundo. Así que esta tercera cosa que habrá en el versículo 26 es el desmayo o la pérdida del alma de los hombres por el temor y la expectación con respecto a las cosas que sobrevendrán a la tierra o al mundo habitado. Haide dinameis, pues los poderes tonuranon de los cielos saleucesontae, serán sacudidos. Tenemos aquí toda esta descripción de las señales cósmicas y de los cataclismos cósmicos, tanto en los astros, sol, luna y estrellas, como sobre la tierra y el mar, como también sobre la misma sociedad o la misma humanidad aterrada al punto de la muerte por las cosas que están por suceder sobre esta tierra. Muestra en esta última parte la conciencia con respecto a la desaparición o a la destrucción de la vida humana que los hombres de los últimos tiempos prevén por los cataclismos que están sucediendo, y obviamente lo que tenemos aquí son los mismos espacios y las mismas, los mismos espacios de la narrativa creacional, el cielo, la tierra, los astros y la tierra frente al mar y la tierra como lugar habitado, todos estos lugares que han sido puestos en orden en la hora de la creación, Génesis 1, allí predomina básicamente la acción divina a fin de ordenar todas estas distintas esferas de existencia, pero aquí en el final de los tiempos, esas mismas esferas son espacios de profundo caos, y que produce este terror, o que va a producir este terror en la humanidad en el fin de los tiempos. Tenemos en itálica, aquí en estas letras torcidas, Haidiname Istonuranon, la cita del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, en la que Isaías ve que van a suceder estas mismas cosas que el Señor está anunciando aquí. Así que primera afirmación que tenemos en nuestro texto del domingo es toda esta descripción que lo cubre todo, todas las esferas de la existencia, bajo el caos del fin de los tiempos y de la destrucción cósmica que sucederá en el último día o antes del último día. Esta sí, recordamos nuestro texto, versículo 25, en realidad el corte que el leccionario litúrgico está haciendo
está tomando la última parte, en realidad casi la parte más relevante del discurso, o a donde Jesús está caminando con su discurso apocalíptico en Lucas 25, y está dejando de lado todas las señales previas, eh, la descripción inicialmente, los primeros versículos, versículo, eh, versículos 7 en adelante, eh, versículos, sí, 7 en adelante, tenemos la descripción inicial de los cataclismos cósmicos, como estos que están indicados aquí, para luego, en realidad, ir a señales que no marcan el fin de los tiempos, que es la aparición de los falsos cristos a quienes no hay que correr, la persecución contra la iglesia que el Señor anuncia y contra los discípulos, que anuncian en los versículos 12 al 19, y la caída de Jerusalén en los versículos 20 al 24. La persecución contra la iglesia es casi un calco que Lucas está haciendo aquí de lo que va a narrar luego en el segundo tomo de Lucas, el libro de Hechos, donde todo esto se va a cumplir así en el libro de Hechos, y el anuncio de la caída de Jerusalén, sabemos, sucede 40 años después de que Jesús pronuncia este discurso apocalíptico en el año 70, cuando Tito, el gran general romano, finalmente conquista Jerusalén y destruye la ciudad y el templo. Así que después de haber descrito todas esas señales que no son señales del fin de los tiempos, ahora finalmente Jesús llega así al anuncio de las señales que sí marcan el fin de los tiempos. Todas estas señales, casi en reversión del orden creacional, como decíamos recién, anticipan lo que el Señor va a describir ahora en el versículo 27. Caitote, y entonces Opsontaiton huion tu antropu erhomenon en nefele. Verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube, en una nube. Metadinameos kaidoxes poles. Con poder y mucha gloria, con mucho poder y gloria. La descripción del versículo 27 es realmente una pausa, un stop a la corrida con la que describió el desenlace de toda la historia del Señor Jesús, desde lo inmediato que sucedería, la aparición de los falsos cristos y persecución contra la iglesia, como decíamos recién en la primera parte del discurso apocalíptico, a saltar al final del siglo I con la destrucción de Jerusalén, a saltar a los últimos días con la descripción de toda esta conflagración de caos en el cielo, en la tierra y en la tierra habitada, como lo pone Jesús en nuestros primeros versículos 25 y 26. Ahora llega el gran tote, el entonces, que pausa la corrida de la historia, que pausa el tiempo, con esta visión final majestuosa. El Opsontai, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y mucha gloria. Nuevamente una referencia a los profetas, en este caso Daniel capítulo 7, como vamos a ver en un momento, está siendo citado aquí. Jesús habla de su propia venida en el último día, aprovechando o tomando la profecía del profeta Daniel del Antiguo Testamento. Este es el gran suceso del fin de los tiempos, su venida, y su venida como Hijo de Hombre, sobre una nube o en una nube, con poder y mucha gloria. Versículo 28, Arjomenon de Tuton Ginestai, cuando estas cosas comiencen a suceder, Anakipsate
kai epárate tasquefalás gimón. Levántense o pónganse erguidos. Anaquipto es no estar inclinados, sino erguirse. Este es imperativo, aoristo, segunda persona del plural, y les habla a los discípulos, Jesús aquí, que están preguntando con respecto a cuándo serán las señales. Ustedes levántense, o sérganse, o pónganse erguidos. Párate tasquefalá Simón. Y levanten, epairo, tenemos aquí el verbo también imperativo aoristo de epairo, levanten las cabezas suyas. Dioti, porque en Gitsei geapolitrosis Gimón, porque se acerca la redención de ustedes. Un versículo realmente precioso y marcado por el gozo con el que la iglesia va a ver con sus propios ojos la venida del Hijo del Hombre en la nube con poder y gloria, como habíamos dicho recién. Para la iglesia, esta aparición en el cielo, que en el capítulo 17 ya había sido también descrita en Lucas 17, como un rayo que atraviesa todo el cielo, de modo que nadie va a tener dudas de si llega él o no llega él. Esta visión definitiva e indubitable de que llegó el fin porque Él aparece así en el cielo, es para la iglesia motivo no solamente de gozo, sino especialmente de erguirse y levantar las cabezas. Símbolo claro de liberación y de volver a recuperarse de aquello que había sido opresivo para la iglesia. El mismo verbo anaquipto es utilizado en el capítulo 13 del este Evangelio de Lucas con respecto a aquella mujer que tenía un espíritu impuro y que le había producido una joroba. La orden del Señor es que ella se ponga erguida. Y esto sucede como signo de la liberación de la atadura con la que Satanás la tenía oprimida. Es la misma imagen que tenemos aquí, la misma orden que el Señor Jesús da a la iglesia oprimida por la persecución satánica y por el golpe del mundo, ahora de erguirse, levantarse, ya no estar agachado y aplastado por el padecimiento, sino ahora poder levantarse, y no solamente levantar el cuerpo, sino también levantar las cabezas. Lenguaje propio en el Antiguo Testamento para la reivindicación del que estaba humillado, o en algunos casos para la soberbia, una falsa reivindicación, la soberbia de quienes levantan la cabeza cuando no deberían hacerlo. En este caso, desde el mismo Señor que viene a juzgar, el que dice y pide levantar las cabezas, signo de justificación delante de aquel que viene a juzgar. Poder mirar para arriba y no para abajo, como en el terror y en el temor del día de Pascua, los mismos discípulos o las mujeres van al sepulcro mirando al suelo, con las cabezas hacia el suelo. No, aquí el Señor está dando la orden de levantar las cabezas en señal de gozo y especialmente en señal de justificación por mirarlo a aquel que viene y por saber que la apolitrosis, la redención, está cerca. Nuestra redención está cerca. El lenguaje de redención, litrosis, litro, o toda la familia de términos de la raíz litr, de redención, en Lucas es realmente relevante. Lo tenemos en la narrativa de la infancia de Jesús y también en la narrativa de los discípulos de Emaús que esperaban la redención por medio de Cristo. Este es lenguaje propio de la expectativa apocalíptica o mesiánica de Israel.
Redención, recordamos, está ligado con la compra de un esclavo, por ejemplo, o de un preso, o la liberación de aquel que está encarcelado. Eh, Así que la promesa que contiene el versículo 28 es realmente preciosa y es de mucho gozo realmente. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y levanten la cabeza, o pónganse erguidos y levanten la cabeza de ustedes, porque se acerca la redención de ustedes. Versículo 29, Kai Eipen parabolen autois, y les dijo o les contó una parábola a ellos, y de tetensiquen Kai pantatadendra. Miren la higuera y todos los árboles, jotam probalo sin ede, cuando sea que ya eh, producen, ya sea follaje, hojas o frutos, los primeros frutos. Probalo, el verbo balo es arrojar y probalo es arrojar hacia adelante, pero está hablando aquí de la producción de, como decíamos, de follaje o de los primeros frutos de los árboles. Cuando sea que ya producen, ya florecen, blepontes abgeautonginos que te joti ede enguis toceros estin. Al verlo, por ustedes mismos se dan cuenta o conocen, reconocen que ya cerca el verano está, que ya está cerca el verano. Jutos kai jimeis. Del mismo modo, ustedes, jotan y de tetauta guinómena, cuando vean jorao, aquí tenemos el aoristo subjuntivo de jorao, cuando sea que vean que estas cosas están sucediendo, participio pasivo de ginomai, presente, cuando sea que ustedes vean que estas cosas están sucediendo, ginosquete joti en guis estinge basileia tuceu. Sepan que cerca está el reino de Dios. Jesús nuevamente vuelve al lenguaje del acercamiento en Gitzo, y en este caso describe la redención no como venida del Hijo del Hombre en gloria, o no como apolítrosis, como lo había hecho en el versículo 28, redención, sino ahora como el reino de Dios, lenguaje que Lucas, así como los sinópticos, como los otros sinópticos también, realmente ha recorrido o ha desplegado a lo largo de todo su evangelio. Así que cuando vean que estas cosas están sucediendo, sepan que cerca está el reino de Dios. Las señales, por espantosas que sean, como las que describió en los primeros versículos, son como el florecimiento de la higuera y de los árboles, que anuncian la llegada del verano. Anuncian la llegada o el acercamiento, el enguis, está cerca del reino de Dios. Amén lego jimin, versículo 32, amén lego jimin, de cierto o ciertamente les digo a vosotros, joti me parel jaute, que de ningún modo pasará la generación esta, geosampanta genetai, hasta que todas las cosas lleguen a ser, todas las cosas lleguen a cumplirse, de estas señales que Jesús está describiendo aquí. Jo uranos kaijeke pareleusontai, el cielo y la tierra pasarán, parerjomai es el verbo que tenemos aquí en futuro, pareleusontai, parerjomai es pasar de largo, el cielo y la tierra van a pasar, joidelogoimu me pareleusontai, pero las palabras mías de ningún modo van a pasar. Habla acerca de lo transitorio y de lo eterno, o de lo móvil y destructible, y de lo inmóvil y certero. El anuncio que el Señor está haciendo, los anuncios
la visión apocalíptica y las promesas de Él viniendo como hijo de hombre, de nuestra redención acercándose y del reino de Dios acercándose cuando estas señales aparezcan, esas promesas no van a fallar simplemente. Versículo 34 en adelante, nuestros últimos versículos, proségete de geautois, cambia aquí Jesús definitivamente el tono del discurso, proségete de geautois, prosejo es dedicarse a o cuidar algo, tomar en serio algo, prestar mucha atención a algo, proségete de geautois, cuídense por ustedes mismos o tengan cuidado por ustedes mismos. Mépote, no sea cosa que barestosin gimón jaicardiae, no sea cosa que los corazones de ustedes sean se vuelvan pesados. Varó es levantar peso o hacer pesado algo, y aquí tenemos el mismo verbo en subjuntivo aoristo, voz pasiva. Los corazones sean cargados de peso. Es la misma expresión que utiliza el libro de Éxodo una y otra vez para referirse acerca de la dureza de corazón del faraón. Algunos comentaristas toman esto como una alusión a aquel lenguaje referente al faraón endurecido en la hora de las señales y de la visitación. Es bastante probable. Otros comentaristas rechazan esto diciendo no, este es un lenguaje normal en el mundo antiguo, y de hecho Homero ya en la poesía griega utiliza la misma expresión para referirse al efecto que tiene la bebida alcohólica o el alcohol. El volver pesado el corazón en el sentido de perder la conciencia y perder la sensibilidad por las cosas que están a la vuelta. De hecho, aquí tenemos el término mete, borrachera, ligado con esta expresión, lo que hace muy posible que sea la expresión. Lucas está utilizando aquí la misma expresión del mundo griego, aunque yo creo que no son mutuamente excluyentes las alternativas. Tanto la del el lenguaje para el efecto de la borrachera, como en el mundo griego, como el lenguaje que encontramos en el libro de Éxodo con respecto a la insensibilidad del faraón frente a las señales y portentos divinos. Aquí tenemos señales y portentos, y Jesús está advirtiendo, no sea cosa que también tengamos el corazón endurecido. Obviamente no está hablando de que nosotros vayamos a perseguir a nadie como el faraón lo hace en su dureza de corazón, pero sí que nosotros podemos volvernos insensibles a los tiempos, e insensibles especialmente a su segunda venida. Así que no sea cosa que se vuelvan pesados los corazones de ustedes. En Kraipale, esto es, viene de la unión de dos términos, kras y palo. Palo es ir de aquí para allá, y kras es una expresión para cabeza. La cabeza yendo de aquí para allá, como signo justamente del extravío o de lo mareado de la borrachera normalmente. De aquí viene el término crápula en latín y también en español, craipale. Así que no sea cosa que los corazones de ustedes sean pues hechos pesados, o se vuelvan pesados en el extravío y la borrachera, kai merimnais bioticais, y las preocupaciones de la vida cotidiana, bióticos, de aquí viene bios,
la vida aquí en la tierra o vida física, natural, y las merimna es la preocupación, la angustia. Eh, ya tuvimos esta terminología utilizada en la parábola del sembrador, aquella palabra que cae entre los espinos es ahogada por las merimnai de la vida, las preocupaciones de la vida, o también Marta corriendo de aquí para allá en la casa de María y Marta cuando el Señor aparece en Lucas 10, está preocupada por muchas cosas, tiene muchas merimnai. Así que los corazones pesados en el extravío y la borrachera y las preocupaciones de la vida mundana, podríamos traducirlo así, kai episte ephimas aifnidios hegemera ekeine hospagis. Y no sea cosa que los corazones de ustedes se vuelvan pesados y que caiga sobre ustedes perdón, esto es aoristo subjuntivo de epistemi. Epistemi es venir encima de, no sea cosa que se les venga encima sobre ustedes aquel día, Jegemera Ekeine, aquel día aifnidios. Esto es eh, a más, perdón, sí, afané es el sustantivo que tenemos por detrás. Afané es, no como en Argentina nos referimos con eso a robar, sino afané es no visible, faneros, no faneros, no visible, no previsto. Así que no sea cosa que caiga sobre ustedes en forma imprevista aquel día, hospagis, como una trampa. Epeiseleusetai, gare pipantas, tus catemenus, epiproso pompas estesques. Pues, gar, epeiseleusetai, esto es futuro de ep eis ergomai, dos preposiciones, epi más eis. Epi es sobre y eis es adentro, y ergomai significa venir, así que venir encima de otra forma, o es un sinónimo de epistemi, como tuvimos en la línea anterior, pues vendrá sobre todos los que habitan catemenus, los que están puestos o habitan epiprosopompas estesques, sobre la faz de toda la tierra. Así caerá sobre los habitantes de la tierra, como una trampa. Pero Jesús advierte a la iglesia con este proségete de geautois. Cuídense de ustedes mismos o presten atención a ustedes mismos, a fin de que no nos duerman nuestros corazones y nos caiga el día aquel como una trampa, así como va a caer encima del resto de los habitantes de la tierra. Versículo 36, último versículo. Agripneite de empanticairo de omenoi, gina catisgísete. Agripneite, agripneo es hacer guardia o montar guardia o velar, estar despierto para velar como un centinela. Velen o monten guardia en todo tiempo, y aquí tenemos el participio presente, voz media o pasiva de deomai, orar o pedir, rogar. El término, el verbo deomai es para una oración, pero no cualquiera, sino una oración en la que se clama por algo, se reclama algo. Así que velen o monten guardia en todo tiempo, orando o clamando, reclamando o pidiendo, y aquí tenemos el contenido de lo que pedimos. Gina, que catisgísete, que sean, aquí tenemos isgis,
aquí adentro del verbo katisgio, es ser fuerte como para o lograr o obtener, pero por medio de la fuerza, eh, o tiene esta connotación de fuerza casi física. Pidan, rueguen que vosotros seáis capaces de ekfigein. Feugo es huir, ekfeugo es huir lejos de, así que sean capaces de huir de tauta, panta, tamelon, taquinestai, de todas estas cosas que van a suceder. Kais tecenai, esta cena, y aquí tenemos el infinitivo aoristo, voz pasiva de histemi, estar de pie, y es lo segundo que Jesús dice que debemos pedir para que seamos capaces o fuertes como para huir y como para, aquí casi es lo opuesto, no huir, sino estar parados de pie, en prostentus huiu tu antropo, delante de, o en el rostro del Hijo del Hombre. La imagen esta de estar de pie delante de stacena y emprosten más genitivo, estar parado delante de, normalmente es la expresión característica para comparecer delante de un tribunal. Así que el ruego que Jesús está planteando que hagamos en todo tiempo es ser fortalecidos como para huir o ser capaces de huir de estas cosas que van a suceder y de poder comparecer, no caer humillados ni aplastados, sino estar de pie en el juicio delante del Hijo del Hombre. Aquel que en el versículo 27 fue anunciado como viniendo en la nube, ahora está sentado en el tribunal delante del cual nosotros hemos de comparecer. Muy bien, vamos a avanzar con el análisis. El texto nuestro es, como decíamos, parte de un discurso un poco más largo que comienza en los primeros versículos del capítulo 21. Versículos 5 al 7 nos presenta la introducción narrativa para todo el discurso apocalíptico que Jesús desata o articula aquí en el resto del capítulo 21. Es esta visión, o es, mejor dicho, esta contemplación del templo y de las piedras y de lo espectacular que eran las piedras y el adorno de ellas, capítulo 21, y esto abre entonces el discurso a modo profético de parte del Señor con respecto a las señales de los últimos tiempos y la parábola de la higuera que el Señor pronuncia en nuestro texto, y finalmente la exhortación que hemos traducido recién a velar en todo tiempo o a montar guardia en oración en todo tiempo. El recorte que el leccionario litúrgico hace de nuestro texto no es completo, no es todo el capítulo 21 con el discurso apocalíptico entero, sino es la última parte de las señales, la parábola y la exhortación a velar, como pudimos oír. Allí en la pantalla les pongo entonces los cuatro grandes bloques que forman todo este pequeño apocalipsis en Lucas, y las relaciones que existen entre una parte y la otra, o cómo una parte le da paso a la otra, confirma a la otra, o representa un contraste en realidad en la exhortación a velar frente a la pregunta casi especulativa de la apocalíptica judía que los discípulos mismos hacen de cuándo va a ser esto y cómo son las señales como para poder especular con los tiempos. Bueno, no, el Señor anuncia que no viene ya, que vienen un montón de otras cosas antes, pero que sí viene finalmente para al final
aunque no sea inmediata la venida, así como la está previendo el discurso apocalíptico aquí en Lucas 21, igualmente sí velar en todo tiempo, concepto que en Lucas ya lo hemos visto, especialmente en la advertencia de quedarse dormidos para la llegada del Hijo del Hombre. ¿Qué parte de los anuncios de las señales es incluido en nuestro texto? O mejor dicho, el anuncio de las señales en capítulo 21, versículos 8 al 28, una gran porción, o el grueso de nuestro texto, está formado básicamente por 4 bloques. Las señales que van hasta el fin, desde el comienzo hasta el fin, Jesús comienza casi ese discurso del anuncio de las señales viendo la totalidad de la historia para luego concentrarse en 2 eventos previos o 2 anuncios previos al fin. La persecución contra la iglesia, como decíamos, que es relatada de hecho y ya casi cumplida en el libro del libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda, el segundo suceso previo, la caída de Jerusalén, que sucede a finales del siglo I, para nuevamente sí ahora concentrarse en las últimas señales y el fin per se, el fin en sí mismo. Nuestro evangelio para el domingo solamente toma en cuenta la última parte del anuncio de las últimas señales y el fin, versículo 25 al 28, así comienza nuestro texto, últimas señales, confirmadas por la parábola de la higuera en los versículos 29 al 33, que funciona como ambas, las señales, el anuncio de las señales últimas y la parábola de la higuera, como base para la exhortación final a velar en todo tiempo orando que podamos huir de estas cosas y podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. El discurso obviamente se mueve, como podemos verlo, o el flujo del discurso es en el orden en el que está realmente. Avanza hacia la exhortación final. No obstante esto, en las otras secciones, las últimas señales y el fin y la parábola de la higuera, también tenemos exhortaciones. En realidad, cada sección está marcada o signada por una exhortación en particular. El primer bloque está marcado por la exhortación del versículo 28, tan preciosa de erguíos y levantad vuestras cabezas. La parábola está marcada por la exhortación a saber que está cerca el reino de Dios. Y nuestra última sección, la de la exhortación a velar, está marcada por 2 exhortaciones. Mirad también por vosotros mismos y velad en todo tiempo orando. Estas 4 exhortaciones, versículo 28, 31, 34 y 36, marcan cada una de las secciones, marcan el discurso entero como un discurso parenético o exhortativo, un discurso que el Señor, en el que el Señor levanta advertencias para la iglesia, e instruye a la iglesia en cómo prepararse y cómo comportarse en el día último, no con terror, sino irguiéndose y levantando las cabezas, instruye a su iglesia para saber qué hacer con las señales, reconocer que cerca está el reino de Dios y cómo prepararse o cómo esperar, cuidándonos a nosotros mismos o teniendo el ojo puesto en nosotros mismos, no sea cosa que nos durmamos, y velando en todo tiempo por medio de esta oración que él plantea. Todas estas 4 exhortaciones entonces marcan las partes del texto, caracterizan al evangelio del domingo como un evangelio exhortativo especialmente, eh, eh, y al mismo tiempo ponen sobre nuestra mesa la agenda propia para una iglesia que pertenece al fin de los tiempos y que espera ansiosa la venida del Señor.
y la espera de esta forma, la espera para experimentar la segunda venida de esta forma. Algunos aspectos interpretativos del texto. El texto obviamente está poniéndonos en el tema de la escatología, de las últimas cosas. El término escatología proviene del griego eschaton, último, y logia es el estudio de las últimas cosas. Nuestro texto entonces nos pone en el estudio, en el tema de las últimas cosas, y se hace comprensible o entra, perdón, en conversación con la visión o comprensión de la escatología que el judaísmo del tiempo de Jesús mismo tenía. Para el judaísmo, especialmente desde el tiempo de los profetas, la historia toda tiene dos eras. Una era presente, marcada por el padecimiento, por la injusticia y la opresión del pueblo de Dios, y una era futura en la que Dios daría vuelta la experiencia del pueblo de Dios y daría cumplimiento finalmente a todas las promesas hechas desde antaño. ¿Cómo o qué marca la frontera entre una era y la otra para la expectativa judía del tiempo de Jesús? La intervención final de Yahvé. En el día último caería este rayo, esta cuña amarilla que tenemos en el medio entre las dos eras, para revertir en forma drástica o dramática lo que sucede con el pueblo de Dios de este lado de la frontera, y poner al pueblo de Dios del otro lado de la frontera en aquella realidad totalmente opuesta y gozosa. El judaísmo del tiempo de Jesús tenía toda esta expectativa realmente muy marcada y muy fuerte, y relacionaba este tiempo sagrado por sobre todas las cosas, particularmente con la institución del templo. El Mesías vendría a restablecer el reino de Israel y el culto propio a Dios en el templo. Ahora bien, en nuestro texto, Jesús, poniéndose en esa misma tradición de la escatología o de la apocalíptica judía, este discurso de hecho apocalíptico comienza con un anuncio realmente sorprendente para la expectativa judía. El templo en el que estaba Jesús parado y pronunciando este discurso no solamente no sería el escenario privilegiado para la intervención final de Yahvé, sino que, como Jesús mismo empieza diciendo, este mismo templo quedaría totalmente destruido. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es el anuncio con el que, o que dispara entonces la pregunta de los discípulos: ¿cuándo va a pasar esto y cuáles son las señales? Y entonces Jesús pronuncia toda su visión apocalíptica, su anuncio apocalíptico. El templo no es, desde lo que Jesús pone aquí, entonces, el centro y el escenario del fin de los tiempos y de la intervención final de Yahvé, sino que es definitivamente otra cosa, ese centro o ese epicentro para el terremoto del fin de los tiempos que Jesús, que Dios va a llevar a cabo. Lucas mismo ya nos describió dónde está el centro y cuál es el epicentro de esta intervención final de Yahvé. No es el templo de Israel, sino que es el ministerio de Cristo mismo. Material para afirmar esto tenemos en todo el Evangelio en realidad, pero quizá lugares bien obvios y explícitos de esta afirmación son las que tenemos en capítulo 11 y capítulo 17 de Lucas. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O aquí el reino de Dios está entre vosotros por causa de Cristo y de la obra que Cristo está llevando a cabo. Es decir, Jesús
se apunta a sí mismo a lo largo de todo el Evangelio para describirse a él y a su oficio, el que está llevando a cabo, al ministerio que él está abriendo después de su bautismo en el Jordán y de su tentación en el desierto y su predicación en la sinagoga de Nazaret. Ese ministerio que él está llevando a cabo es el epicentro y la intervención final de Yahvé, que hace que el reino de Dios, esperado y ansiado, finalmente sea una realidad entre vosotros, o que haya llegado a vosotros, como lo dicen nuestros textos. Ahora bien, nuestro texto, Lucas 21, no pone ese fin de los tiempos en lo que sucedió en el caminar de Jesús en sus 3 años de ministerio público, sino que Jesús ahora está poniendo la mira en una segunda intervención o en una segunda venida, que enmarca la el paso de la era presente o pasada, mejor dicho, podríamos decirlo, a la era futura. La mirada de nuestro texto no está puesta tanto como en otras partes de Lucas sí, en lo que sucede después del bautismo de Jesús o con el nacimiento de Jesús, como sucede en los primeros capítulos de Lucas, sino que ahora Jesús mismo está poniendo la mirada en una segunda intervención de Yahvé que va a suceder un día hacia adelante. Noten cómo el lenguaje que utiliza con respecto a la venida del Hijo del Hombre pone este evento allá adelante, no atrás, no en el presente, sino ahora en algún día. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O velad pues en todo tiempo, para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ambas referencias al fin de los tiempos como ligadas con la venida del Hijo del Hombre, obviamente referente a Jesús. Él es el Hijo del Hombre, pero ahora Él se describe a sí mismo con este lenguaje que, como decíamos, proviene del libro de Daniel en el capítulo 7. Allí el profeta había tenido esta visión y este anuncio de lo que sucedería en el día último. La visión de Daniel 7 describe la aparición de 4 imperios que aplastan al pueblo de Dios y que destruyen al pueblo de Dios. En esta visión de las bestias que destruyen y que son incontrolables para la humanidad de Israel o para el pueblo de Israel, Daniel tiene esta visión de uno como hijo de hombre que recibe todo el poder y la autoridad para reivindicar y salvar a Israel y juzgar al mundo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y veía yo que este cuerno, uno de los reyes del último imperio, hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Gran visión del profeta Daniel respecto de la reivindicación y salvación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y de salvación que sucede en forma celestial, como lo vemos, pero no con la intervención del anciano de días que está sobre el trono, sino de este como hijo de hombre
al que el anciano de días le da todo el poder, toda la autoridad, no solamente para reinar y dominar, sino particularmente para hacer justicia, para juzgar a las naciones. La profecía de Daniel es una profecía de gran consuelo para el pueblo de Israel, recordamos, en el exilio, aplastado por todos los imperios, pero ahora cargado de expectativa y de esperanza con respecto a la llegada de este día en el que ese, como hijo de hombre, venga a dominar las bestias, el lenguaje propio de Génesis 2, el hombre Adán controlando las bestias, o Génesis 1 también, el Adán teniendo autoridad sobre las bestias para hacer la nueva creación. Ahora este hijo de hombre, como hijo de hombre que recibe toda autoridad y dominio sobre todas las cosas para juzgar, viene a justamente sojuzgar o controlar a la bestia, a las bestias, de los poderes antagónicos del pueblo de Dios, y a reivindicar o salvar al pueblo de Dios oprimido y que está padeciendo. Es esta la promesa con la que Jesús se anuncia, un día de juicio, la venida de Él en juicio, pero Él no viene como un extraño a nosotros, sino que viene como hijo de hombre, como aquel que se humanó, que se hizo nuestro, que tomó nuestra naturaleza para asumir nuestro pecado, para asumir nuestra historia de dilema y para resolver efectivamente en su humanidad santa nuestra historia delante del Padre. Él tomó cuerpo humano, Él tomó nuestra historia humana y la tomó de una forma insuperable, Él haciéndose hombre realmente, a fin de en Él, en su propio cuerpo, inaugurar la nueva humanidad a la que la Iglesia de Cristo pertenece. De modo que, así como Pablo mismo lo pone en la carta a los Colosenses, cuando Él se manifieste, seremos manifestados así como somos nosotros, porque la Iglesia, insertada en su humanidad, no sabe lo que ella es y no va a saber lo que ella es hasta que vea a este humano, a este como hijo de hombre, aparecer en las nubes. La Iglesia no espera al Hijo del Hombre con terror, espantada y con esa expectativa o esa prosdoquía de la que hablaba nuestro texto al comienzo, sino que espera a este Hijo de Hombre porque así se va a ver a sí misma, porque a Él le pertenecemos y en su humanidad, en su cuerpo santo, fuimos insertados por medio del bautismo y somos insertados por medio del sacramento del altar también. De modo que esa venida de este como hijo de hombre para sojuzgar a la bestia, a Satanás, a la gran serpiente, este hijo de hombre que vendrá a sojuzgar a nuestro tirano y enemigo, es una imagen que la Iglesia espera con ansias, porque es la imagen de un juicio no en nuestra contra, sino un juicio para liberación y reivindicación del pueblo de Dios aplastado. Así como él mismo lo dice, cuando vean estas cosas, pónganse erguidos y levantad vuestras cabezas, el signo de esperanza y de reivindicación o de justificación que esperamos como iglesia. La otra imagen futurista de la intervención de Yahvé es la que tenemos referida en la parábola de la higuera que Jesús cuenta. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí el reino de Dios nuevamente no es descrito como el triángulo amarillo de la izquierda, como esa intervención que sucede con el nacimiento y aparición de Cristo en escena en la tierra, sino que el reino de Dios está cerca, pero está referido a esa segunda venida. Y ahora no bajo la imagen del Hijo del Hombre, como decíamos recién,
sino bajo esta parábola de la higuera. De todos los árboles, pero particularmente de la higuera, que tiene algo realmente fenomenal, y la imagen que Jesús está trayendo aquí realmente es fenomenal. Yo conozco nada de árboles, pero sí por los comentaristas he visto, y también lo sé por mi esposa y su familia, que saben de árboles y que de hecho tienen higueras. Eh, con la higuera pasa esto fantástico, que es la aparición temprana de la breva, de la fruta grande, a comienzos de primavera, que anuncia la llegada del florecimiento del árbol y de la producción de nuevas frutas, de los higos, tarde en el verano. Eh, la breva es la primera fruta, unos cuantos meses antes de que broten y que maduren los higos. Y la imagen que Jesús está poniendo aquí realmente es una imagen muy, muy consoladora y de mucho gozo para nosotros. La breva ya apareció, Jesucristo. El primer fruto ya apareció. El árbol dio esa vida en el Cristo resucitado, en aquel en quien toda esta visión apocalíptica se cumple realmente y entera, así como él mismo lo dice: esta generación no va a pasar hasta que todas estas cosas sucedan, y efectivamente suceden, no muchos años después, de hecho suceden en esa misma semana en la que Jesús está pronunciando este discurso, cuando todas las señales del cielo y la tierra, el cataclismo sobre todas las cosas y el juicio final esté sucediendo, y la nueva vida de la gran breva, Jesucristo, brote como signo de la llegada del tiempo gozoso de primavera y verano. Detrás venimos los higos, los segundos frutos, que solamente reproducimos la vitalidad con la que la higuera produjo esa primera breva, o mejor dicho, maduró a esa primera breva Cristo. Así que la iglesia, estando en esta higuera, ya ve a esa gran breva habiendo madurado, como signo gozoso de que también nosotros maduraremos a la misma realidad de reivindicación que el Cristo resucitado tuvo, y que nosotros también vamos a poder gozar. Nuestra redención y el reino de Dios, dado a la misma iglesia, está cerca, porque la breva ya apareció, porque los primeros frutos ya aparecieron. La parábola que Jesús cuenta es, como digo, una certificación del anuncio de las cosas que vienen, pero especialmente es un discurso, un sermón de un gran consuelo para la iglesia, que ya está viendo a la breva madurada y que se ve tan débil, tan golpeada en medio de las persecuciones y de los padecimientos del tiempo presente, pero que se sabe higo de la misma higuera. La primavera ya empezó y pronto viene el verano, en el lenguaje apocalíptico que Jesús está presentando aquí. Algunas citas de Lutero y de Hermann Sasse, los dos padres de nuestra iglesia, uno Lutero de hace 5 siglos, Hermann Sasse del siglo pasado, hablando acerca de nuestro texto Lutero con su sermón de 1532, y Hermann Sasse sobre la naturaleza de fin de los tiempos a la que pertenecemos y a la que la iglesia pertenece. Lutero en la postilla de 1532, Jesús cuenta una parábola sobre la higuera y otros árboles, no una parábola aterradora y temible de fuego sobre fuego, sino una parábola hermosa, consoladora y encantadora sobre árboles. Así, cuando el sol se oscurezca, ustedes deberían decir: los árboles ya están brotando, y cuando el mar y las olas rujan, los árboles están floreciendo con belleza. ¿Por qué? Porque hemos de ser liberados para siempre. Las señales que ocurrirán en el sol, la luna, el mar y la tierra serán vistas por el mundo como amenazantes espinas.
Pero ustedes, mis discípulos y cristianos, han de considerarlas como hermosas flores. Regocíjense, porque el reino de Dios viene a ustedes por cuanto creen y están bautizados, por cuanto sufren y elevan sus plegarias. Lutero todavía en el mismo sermón, por esta razón Cristo dice, cuando vean que el cielo y la tierra se parten al medio, que la gente se vuelve cada vez peor y que todo está desencajado, entonces regocíjense y vuélvanse exultantes. ¿Por causa de quién? ¿De ustedes mismos? No, por mi causa. Es que estoy viniendo a ustedes. Va a ser un poco aterrador, porque si tengo que destruir al mundo, esto va a exponer un error que nos hará cerrar los ojos. Pero yo estoy allí. No teman, y ustedes serán librados. Preciosa forma de parafrasear lo que Jesús está diciendo a la iglesia como gran mensaje de consuelo. Él está hablándonos de estas señales de fin de los tiempos por las que el mundo siente terror, pero que el mismo Señor está marcando aquí como el florecimiento de la higuera y la aparición del primer fruto de la higuera que marca el tiempo del verano y el tiempo del regocijo para la iglesia. Hermann Sasse, hablando acerca de las últimas cosas y de la naturaleza escatológica de la iglesia, dice, los primeros cristianos no eran adventistas, en el sentido de que estaban tan enfocados en el fin al punto de hacer depender todo de que la venida suceda ya mismo, casi como los adventistas especulando hacen cálculos de que viene dentro de X días. No, los cristianos no estaban jugando a esa especulación. Si este hubiera sido el caso, no habrían sobrevivido al retraso de la segunda venida, de la parusía. De hecho, los protoadventistas cayeron de la fe, así como segunda Pedro lo expone. Tampoco fueron católicos romanos, el otro extremo, para los que la institucionalización de la iglesia se vuelve un sustituto del reino que falló en venir. Es decir, no eran cristianos sin expectativa escatológica. Tenían todísima la expectativa escatológica, pero no al modo especulativo de los adventistas. Tampoco fueron como algunos protestantes modernos para quienes el reino de Dios se vuelve un reino de este mundo por medio de la ética social y la religiosidad. Es decir, expectantes, pero no en su propia energía y capacidad para producir el reino de Dios por la propia santidad o ética o transformación de este mundo, como lo vemos en las religiones de santidad como el pentecostalismo y el metodismo o como en la teología de la liberación en Latinoamérica. Antes bien, ellos vivieron en la gran realidad de las últimas cosas, en la iglesia del Dios viviente. Ellos no eran una asociación religiosa con algunas vagas convicciones escatológicas. Ellos eran el pueblo santo del fin de los tiempos, los santos, quienes todavía vivían en este mundo, pero ya no pertenecían a él. Mientras que para los cristianos modernos, ya sea católicos o protestantes, puede tratarse solamente de una cuestión de imágenes y parábolas, para ellos era una realidad vivida en forma efectiva cada vez que se llamaban a sí mismos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. La iglesia cristiana vivió en la convicción de ser, no estar cerca del fin, sino que ser la comunidad del fin que ya había iniciado con la gran breva y que estaba a punto de llegar a su cumplimiento total cuando cuando los higos de la iglesia sean madurados también pronto. Todo lo que sucede en la iglesia es cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Por ejemplo, toda la actividad del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos, en cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. Los sacramentos del bautismo y del altar anticipan lo que sucede en el fin y en la eternidad, no tanto en cuanto que
ahora tenemos una pizquita de algo que va a ser algo más o menos parecido así en el futuro, sino que el futuro viene a nosotros en el bautismo y el sacramento. Así también la santa absolución y la justificación del pecador anticipan o nos traen aquí lo que sucede en el día del juicio. Tu perdón de pecados, tu absolución y la absolución que hagas el domingo a tu comunidad desde el altar y desde el púlpito va a ser la palabra del juicio final entrando en nuestro presente desde el futuro. Incluso la liturgia dominical es anticipación de la liturgia celestial, así como cada domingo celebrado como el Día del Señor, dominico, de ahí viene el nombre domingo, anticipa la parusía, la segunda venida, y allí Sase nos refiere o nos remite a la profecía de la segunda venida en Amós 5, bajo la expresión de el dominico, del día del Señor, el domingo. El último día va a ser el domingo y cada domingo es ese último día entrando en nuestro tiempo presente. Solo desde esta perspectiva es posible entender a la Iglesia del Nuevo Testamento y su esperanza anclada en el fin de los tiempos. Es decir, no es una iglesia que camina en la aridez de la falta del fin de los tiempos, sino que la iglesia de todos los tiempos vivió en el fin de los tiempos que irrumpió, que invadió este presente desde la venida de Cristo, desde la maduración de la gran breva y desde cada forma en la que esta misma breva nos madura como higos en el servicio divino, en la liturgia, por medio de la proclamación del perdón de los pecados, juicio final y la celebración del bautismo, nuestra propia resurrección y el banquete escatológico del altar. Todo esto que pertenece al fin de los tiempos ya es disfrutado por la iglesia. Y esto hace a la iglesia de las últimas cosas, perteneciente a la otra era, a la era futura. Últimos comentarios sobre el contexto litúrgico en el que vamos a estar el domingo. Vamos a escuchar la lectura de este evangelio en órbita junto con la profecía de Malaquías 4, que anuncia el día del juicio que consumirá a los soberbios, pero para los temerosos será un día de gozo y reivindicación. Allí tenemos esta imagen tan preciosa de nacerá el sol de justicia. Después de la noche nace el sol. Y ese sol es un sol de justicia. Un sol que libera, que reivindica a los suyos y que justifica a los suyos. Ese es Cristo, obviamente. Y en sus alas traerá salvación. Lenguaje bastante diferente al de nuestro texto de Lucas 21, pero exactamente con toda la misma connotación. La aparición en escena de este epicentro de la salvación nuestra, Cristo mismo viniendo a nosotros para justificarnos y para redimirnos. Saltaréis como becerros de la manada, es la promesa que escuchamos en Malaquías. Otra vez, una imagen diferente a la que hemos tenido, pero totalmente conmensurable. El gozo que hace que ahora no solamente nos pongamos erguidos o que levantemos la cabeza para mirarlo y ver a nuestra justicia apareciendo para nosotros, sino ahora saltando como becerros liberados. Salmo 50, convocación universal al juicio y recolección de los santos, reprensión a Israel por confiar en sus propios holocaustos. Yahvé no necesita carne, no necesita alimentarse de nuestros sacrificios, pero sí pide que lo invoquemos, que le invoquemos en el día de la angustia y promete, te libraré y tú me honrarás. Otra vez un salmo precioso y totalmente pertinente para el contexto en el que vamos a movernos el domingo. Romanos 15 parece un poco fuera de lugar. Luther Reed, uno de los liturgistas característicos de la liturgia luterana, dice, bueno, el
tema con Romanos 15 es que venimos leyendo Romanos y queda este texto ahí un poquito desubicado. No obstante, me parece que la conexión que nuestra epístola tiene con las lecturas y particularmente con el Evangelio es justamente que esta profecía que Jesús pronuncia sobre el fin de los tiempos es una de las varias escrituras para nuestra paciencia y consolación. Esta también fue escrita para nuestra paciencia en medio de los sufrimientos y para nuestro consuelo, así como el resto de las escrituras, como lo pone Pablo allí, a fin de que glorifiquemos al Padre. La colecta que vamos a leer, vamos a orar el domingo y que marca el tema del domingo también, es la oración que hicimos al comienzo y que por segunda vez inicia de la misma forma. Reaviva nuestros corazones, Señor. En el texto latino original, excita Domine quesumus. Te pedimos que excites nuestro corazón por el hecho de que nuestro corazón, por cierto, se adormece o está adormecido por naturaleza. El tema del domingo entonces es que después de mirar a su primera venida en humildad, como lo hicimos en el primer domingo, al leer la entrada a Jerusalén del Señor montado en una burra o en una asna, ahora miramos a su segunda venida no en humildad, sino en gloria, para espanto del mundo pagano y del mundo rebelde que se opone al Evangelio y que persigue a la iglesia, pero para gran regocijo de la iglesia. La iglesia, no obstante, necesita en este domingo ser despertada de su ensueño. Excita Domine quesumus, para vivir delante del tribunal divino. No vivimos aquí en otras agendas. Y la iglesia no está aquí en el mundo a fin de ser del mundo y vivir como el mundo, corriendo detrás de otras ansiedades de la vida mundana, emborrachándonos y pretendiendo crear nuestros propios paraísos aquí en el mundo. Todas cosas que hacen pesados nuestros corazones y en los que agenda en la que inevitablemente tú y yo y la iglesia toda se enreda una y otra vez para adormecimiento. Segundo domingo de Adviento es ese despertar a la iglesia de su ensueño, rogando para que Él excite nuestros corazones, levante nuestros corazones y los despierte de nuestro ensueño mundano, a fin de salir de nuestra falsa seguridad, pasando del adormecimiento a la vigilia en temor y reverencia, saliendo de una escatología de terror como el mundo que sí es consciente de que viene el fin y que va a ser consciente de lo terrible que se viene luego de los cataclismos finales, saliendo de esa escatología de terror incrédula, pagana, a una viva esperanza y gozoso anhelo por nuestra redención. La dinámica esta de dónde salimos y a dónde somos puestos es la dinámica de ley y evangelio. Salimos del adormecimiento en nuestra falsa seguridad y en nuestras agendas mundanas con las que armamos nuestros paraísos aquí y nos olvidamos de que nuestra redención viene, de que como higos de la misma higuera que ya produjo la breva principal, estamos para ser madurados hacia aquel verano que viene. No estamos aquí en nuestro paraíso, así viene nuestro paraíso, en el día último, aquel que esperamos con ansias y por el que clamamos, venga a nos tu reino. Salimos de ese adormecimiento a esta vigilia en temor y reverencia, pero salimos también de una escatología de terror como la que el mundo pagano tiene e incrédulo tiene, temiendo que llegue el fin, temiendo que llegue el juicio final,
a una esperanza viva y a un gozoso anhelo, porque en ese final nuestra redención viene, nuestra justicia sale como el sol de la mañana para nosotros. Que el Señor, hermanos, los bendiga en la predicación del domingo y en esta preparación para el segundo domingo de Adviento, y que nos dé el privilegio de, junto con con nuestro rebaño, despertarnos de nuestros ensueños, mirando, levantando la cabeza a aquel día último, así como ya empezamos a practicarlo al levantar nuestras miradas en el sacramento del altar. Así cuando cantamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el pan y el vino, con su cuerpo y sangre para nosotros, así la iglesia ya empieza a practicar ese salir de su aplastamiento y su estar encorvado en sí misma, a estar erguida, levantando la mirada al cuerpo de este que es como hijo de hombre y que viene a redimirnos y liberarnos del aplastamiento que la bestia ha llevado a cabo. Que el Señor los bendiga y los eh, anime para proclamar y para animar a la iglesia en la línea en la que nuestro texto lo hace. Allí puse en pantalla, para terminar, las exhortaciones, las 4 exhortaciones de nuestro texto que habíamos visto al comienzo del video, y que casi en forma inversa nos mueven entonces de ley a evangelio. Mirad también por vosotros mismos, velad en todo tiempo para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sabed que está cerca el reino de Dios. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que el Señor lo bendiga. Amén.